Hay situaciones que merecen ser investigadas y no hablamos de un hecho menor. Vamos a hablar de un presunto asesinato, de un presunto crimen, de una muerte que no está clara para toda una familia. Una muerte que fue ya hace tiempo, pero que sin embargo no tuvo avances en la investigación. Una historia que parece de novela, pero es verdadera. Los detalles con Mauro Zeta. Está bien el planteo que haces. Hay un pedido puntual de una familia para que se sepa cómo murió María Cristina Manzanares, una mujer que aparece muerta en una pileta en su casa, en Cardales, el 1 de febrero. Para la investigación judicial y policial, se murió ahogada en un accidente. O a lo sumo, en un acto suicida. O a lo sumo, en un episodio que no tiene connotación criminal. Hasta ahora. En lo que figura en el expediente hasta ahora. Esta es la pileta, ahí aparece muerta María Cristina Manzanares, fue el 1 de febrero. La investigación todavía no llegó a una conclusión definitiva acerca de qué pasó con ella, pero la familia plantea que hay un escenario montado, armado. Tiene una sospecha, hay que probarla, y la familia dice, pareciera ser que armaron todo el escenario para que pensemos que se murió ahogada sola. Dos datos que tiran abajo por lo menos inicialmente esta teoría. Sabía nadar y no se metía mucho en la pileta porque padecía mucho frío. Elementos que contrastan con la hipótesis de que se pudo morir ahogada por sí sola en esa pileta sin la acción de un tercero tirándola o pegándole afuera para después acomodar el cuerpo en la pileta. Plantea a la familia que el cuerpo tiene lesiones. Plantea a la familia, insisto, un montaje de una escena para simular una muerte accidental que no fue tal, pero la justicia la que tiene que resolver. Todo esto pasa en una pileta que no es propiedad, para colmo, de la víctima, sino del dueño de la casa que ella alquilaba. Compartían parte del predio, pero no la pileta. Otro elemento más que tenía que hacer la mujer muerta en esa pileta si no tenía acceso cotidiano, si la pileta era del dueño de la casa. Y la pregunta es, ¿están investigando al dueño de la casa por esta extraña muerte en la pileta? Por lo menos es un pedido que hace la familia de la víctima, que investiguen qué pudo haber pasado con Ahora, ella. hacé un paso atrás y contanos por qué llega esta mujer a vivir en esa casa. Bueno, ella llega a vivir en esta casa porque primero tenía pensado, había planificado comprar una casa en un barrio cerrado y en el mientras tanto, como amaba Cardales, le ofrecen venir a vivir a Capital. Sus parientes, y ella dice, no, quiero Cardales y quiero esperar que construyan la casa para mudarme y en el mientras alquilo esta propiedad. Los propios hijos y parientes la ayudan a alquilar la propiedad, a ubicar esta casa, que es hermosa, fíjense, con una pileta de natación, que, insisto, la usaba el dueño de la propiedad a la que María Cristina le alquilaba esa propiedad. La pregunta es, ¿la muerte es extraña? Sí. ¿Cierra por sí sola la teoría de una muerte accidental? No. ¿La justicia lo pudo demostrar? Todavía no. Pero el pedido de la familia no sé. Enseguida me vas a decir, y también va a estar Mariela con los familiares de la víctima, si no se investigó por desidia o no se investigó porque no se quiso investigar, o qué sospechan, por lo menos. A ver, yo le pedí hace unos días a la Fiscalía General de Zárate Campana, que es donde tramita este expediente, que me den un informe si tenían a mano de lo hecho por el fiscal. El fiscal hasta ahora no ha llegado a una conclusión certera de qué pasó con María Cristina Manzanares. Está esperando resultado de informes, prueba de ADN, análisis de sangre, análisis del escenario criminal, aporte forense, resultado de autopsia. Está analizando el cúmulo de pruebas para determinar qué pudo haber pasado. Con un agregado, Favalé, la mujer que termina muerta en esa pileta le había contado a su familia que se sentía acosada por el dueño de la propiedad, que no es un dato menor. ¿Esto significa que el dueño de la propiedad la mató? No sabemos, pero por lo menos tiene que ser investigado y es el pedido que hace la familia. Y ya estamos, como lo anticipaba recién Guillermo, con Ana Laura, con Mariano y con Nicolás. Ellos son hijos de María Cristina Manzanares. Buenas tardes y muchas gracias por sumarse al living de Una. Escuchar un poco la versión, ¿no?, de ustedes, porque si bien la justicia de alguna manera tiene ya un poco determinado, ¿no?, de que acá hubo un accidente, que acá no pasó nada, recién Mauro lo decía muy bien, ¿no? Hay una sospecha y muy grande por parte de ustedes y de la familia en que acá algo raro hay. Algo raro hay. Sí. Sobre todo, discúlpame, ¿no?, destacar esto, ¿no?, del tema de los golpes en el cuerpo de María Cristina. Bueno, en principio sí, a nosotros nos llamó la atención toda la escena. Cuando nos llamaron, fuimos para allá, toda la familia, y al principio, como contábamos el sábado, es
es difícil de caer en la cuenta en primera instancia. Pero cuando fueron pasando las horas fuimos viendo que había un montón de elementos, mismo en la escena y en el cuerpo, que a nosotros nos llamaban la atención y que no nos parecen normales, A María Cristina la encuentra el dueño de esta casa quinta, ¿no? Porque es un predio donde está esta pileta y en donde hay 2 casas más la del propietario de este terreno. Sí. Es él el que le da aviso a la policía. ¿Cómo se enteran ustedes? ¿Qué es lo que él declara? A las 10 de la mañana aproximadamente me llama Mariano y me comenta que lo llamaron de Cardales porque el dueño de la propiedad primero hizo algunas actividades, llamó a algunas personas, a algunos vecinos, algunos familiares o vecinos de al lado de la casa, o creo que había una abogada también involucrada, y después da aviso a la policía. Algunos de estos vecinos empezaron a avisar a otros conocidos de Cardales que nos conocen desde chiquitos y le avisan a Mariano. Entonces Mariano me llama por teléfono y me dice, llorando, me dice, Nico, pasó una tragedia. Yo primero pensé que se estaba riendo, digo, ¿te estás riendo? Y me doy cuenta que estaba llorando y me estaba diciendo que mamá había fallecido. Hasta ese momento entendíamos que había sido un accidente. Me dice, vamos para Cardales. Lo paso a buscar en el auto y nos vamos para Cardales. A las 11 aproximadamente llegamos, fuimos comunicándonos entre los hermanos. Y cuando llegamos al lugar del hecho estaba mi mamá en la pileta, desnuda, de la cintura para abajo, con una remera rota. Y siendo así todo, nosotros seguíamos pensando que era un accidente. Pues porque eso le habían manifestado a ustedes y uno como que enseguida acepta esa primera... Claro, o sea, primero porque el primer llamado que recibí yo, que es de una persona familiar de Cardales, lo que me dice es una tragedia. Después yo le dije a él una tragedia. Pero más allá de eso, uno quiere creer que es una tragedia, un accidente. Lo primero que pensás es que fue algo natural. ¿Y cuándo es, Ana Laura, que empiezan a sospechar? Porque como dicen tus hermanos, ¿no? Llegaron y creían, aún viendo, ¿no? el cuerpo de tu mamá, que era un accidente, pero ¿cuándo sospechan? Llegamos casi juntos a la escena. Ya estaba la policía y a Nicolás le piden, o sea, estaba el médico forense y pide un testigo familiar. Va Nicolás a ser el testigo familiar. Si bien nosotros estábamos, yo me quedo atrás de él, pero él te puede contar exactamente cómo estaba el cuerpo y desde ese momento... ¿Cómo estaba el cuerpo? A ver, cuéntenos cómo estaba el cuerpo y ubíquennos en esa pileta, viendo la imagen de la pileta, dónde aparece el cuerpo, si podemos congelar una foto para que nos ubiquen el sector de la pileta donde aparece. Aparece más cerca de la casa del dueño de la propiedad, más cerca del fondo que pertenece a la casa que habitaba María Cristina. ¿Y cómo aparece el cuerpo? No, aparece del lado más cerca de la casa del dueño. Si fuera esta imagen sería al fondo. Al fondo, donde está cerca de la Casa Rosa. Perfecto. ¿Sí? Que es la parte playa de la pileta. ¿Sí? Entonces, aparecen en ese lugar, boca abajo, como decía, semidesnuda. Adentro del agua. Adentro del agua y en una posición... De garra. De garra, sería de esta manera. Es bueno que lo muestren la posición que está haciendo aquí uno de los hijos de María Cristina. Nicolás. Nicolás, la posición de garra de las manos. En esta posición. ¿Sí? A ver si lo podemos mostrar. Que en ese momento... Ahí está, esa es la posición. ¿Sí? En esta posición. ¿Sí? Que en ese momento uno dice, bueno, debe ser una posición natural, ¿no? Debe ser la posición natural. Al caer. Al caer, o es la forma en la que queda una persona después de terminar ahogada en una pileta, ¿no? Uno no sabe si la persona queda así, queda de otra manera, ¿no? Entonces, al primero que le llamó la atención fue a mi papá. Que mi papá vive... Que ella esté en esa postura. No, que le llamó, le dice, tu mamá no puede haber llegado hasta acá sola. Dice, pasó algo. Y yo le decía, no, viejo. Le dijo, acá no pasó nada. La vieja se cayó, la vieja se tropezó. No podía entender, ¿no? Pero me dice, pero Niki, dice, está desnuda. Tu mamá es imposible, la conozco de los 13 años. Me dice, es imposible que tu mamá esté desnuda. Es imposible. Pero además hacía calor, pregunto, era febrero. Pero se supone que la muerte fue ¿en qué horario aproximadamente? Fue a la madrugada. A la madrugada. ¿Sierra que hacía calor? ¿Saben? No. ¿Llovió ese día? Llovió. Llovió a cántaros. Llovió Menos muchísimo. Sentido tiene que se trate de meter al agua sola. Semidesnuda, además. No, es imposible. No tiene sentido. ¿Pero qué lesiones viste que te llamaron la atención? Cuando ella estaba en la pileta, un bombero la saca del agua y ahí entra a jugar o entra a participar el médico forense
y la ayudante, que era una chica. Y pide que participen 2 testigos. Una persona que estaba ahí en Cardales, se llama Roberto, no es familiar, no es un testigo cualquiera, y que participe también un familiar. La sacan del cuerpo, lo dejan boca abajo, y toda la familia estaba lejos, pero era importante para mí en ese momento determinar o ver qué era lo que tenía. Y ahí veo que tenía la remera rota, que me llamó la atención, siendo que... Claro, rasgada. Claro, pero ella no era una mujer que tenía millones de prendas. Y lo que usaba, pero ni se le pasaba por la cabeza usar algo que tenga roto. ¿Y golpes dónde, Nicolás? Tenía un golpe, tenía un rasguño desde la axila hasta el fin de la mano. Un rasguño bastante, se veía, que me llamó la atención, y siendo así todo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Tenía un rasguño también, unos rasguños fuertes en el muslo. O sea que pudieron haber sido heridas de ella quería, de arrastre, no de defenderse. Después en el informe de la autopsia, en el informe forense decía que podrían ser rastras marcas de arrastre. Tenía también un golpe en la espalda, parecía un moretón grande en la espalda. Yo vi que tenía algo en el cuello. Y después en el informe forense también salió que tenía un golpe profundo en la cabeza, en la frente. Ahora, ¿por qué se investiga un suicidio entonces? O una muerte accidental. No se investiga un suicidio todavía, no cambiaron la carátula, está causal de averiguación de muerte. Está bien, averiguación causal de muerte. Se está investigando, la justicia está investigando, pero bueno... Nosotros aprovechamos para decir que tenemos que darles las gracias a nuestros letrados, tuvimos que poner abogados, que es la doctora Estela Maris Castelli y Maximiliano Rusián, que están llevando el caso para justamente esto, lo que estamos pidiendo nosotros, ayudarnos a pedir justicia. Pero ustedes, a ver, cuéntenme el antecedente y después le quiero preguntar a Ana algo vinculado a lo que sería el montaje de la escena, por lo menos la sospecha para que se investigue. ¿Es real que había existido un conflicto entre tu madre y el dueño de la propiedad en el sentido de que ella te comunicó, te dijo, me siento hostigada antes de la muerte? ¿Cuánto tiempo? Si es que existió realmente un incidente donde ella te dijo, mira, me siento como acosada en términos sexuales por el dueño de la propiedad. Sí, es real. ¿Cuándo fue eso? Y eso fue unos meses, 2 o 3 meses antes de que pase lo que pasó. O sea que ya a principios de diciembre ya empezó este acoso por parte del propietario. Sí, o por lo menos nos los empezó a transmitir a nosotros. ¿Acoso que era en término verbal? De distinta índole. Merodeaba en horario nocturno cerca de la propiedad de ella. Había cosas que le decía, como que la espiaba, la llamaba. Aclaramos, Nicolás, Mariano, Ana, que esto no significa presunción de culpabilidad. Estamos contando un contexto. Sí. Ahora, dame un detalle, Ana, que es muy importante. ¿Por qué pensás que está montada una escena para simular una muerte accidental? Porque en principio lo que parece ser a la vista de los investigadores es una muerte accidental. Hay un detalle que me contaste el otro día que tiene que ver con un cigarrillo. Contale a la gente por qué pensás que montaron la escena al lado de la pileta para hacer creer que esto fue una muerte accidental cuando pudo ser una muerte violenta. Bueno, está clarísimo que es para nosotros, que es una escena montada. ¿Por qué? A la misma altura del cuerpo, donde estaba mi mamá, donde se la encuentra mi mamá, pero sobre el pasto, se encuentran distintos elementos. El secador de piso del baño de mi mamá, un secador de piso chiquito. En el pasto. Estamos hablando en el pasto y del lado de la casa del propietario. Ningún sentido tendría un día de lluvia, no, pregunto, es el secador, digo, de baño del piso, de piso del baño, porque del baño de ella era muy chiquito y era el secador justamente que estaba siempre en el mismo lugar. Se encuentra una colita de pelo. Unos zapatos que mi mamá no usaba para el parque y se encuentra unos lentes de leer y voy a sacar el que mostré el otro día, me estoy quedando. A ver si lo podemos ver con el cigarrillo. Son los de mi mamá y los tengo de recuerdo, pero se encuentra... A ver si lo podemos ver bien, el ejemplo que me querés contar con el cigarrillo. Más o menos así. ¿Esos son los puchos que fumaba tu mamá? Estos son los de mi mamá. Son los verdaderos, la caja verdadera. La caja verdadera. Claro, que tiene la particularidad de tener un filtro por ahí un poco más largo, muy chiquito, es muy finito, pequeño. Estaba más o menos por la mitad, la medida exacta no la sabemos. Pero ¿por qué decimos que es una escena armada? ¿Por qué? 3:30 de la mañana
comenzó una tormenta, llovió toda la noche, hasta paró a la mañana. Cuando nosotros llegamos cerca del mediodía, hasta llovinaba de ratitos y el cigarrillo estaba intacto. El cigarrillo estaba seco. O sea, estaba húmedo por el pasto. Pero no desde arriba, no estaba como... No. A ver, no estaba como... Una tormenta fuerte te lo destruye el cigarrillo, lo desarma. Te queda el filtro, pero la parte del tabaco te lo desarma. Ahora lo mojás con una gotita y se desarma. Estaba intacto. Estaba apenas húmedo, igual que los otros elementos, estaban húmedos por el pasto. Entiendo. De hecho, este cigarrillo, que es una prueba que se mandó a analizar, se mandó intacta a analizar, no se mandó por pedazos. ¿A vos te suena que estaba todo como acomodado, incluso plantado un cigarrillo Sí. para simular como que ella sola se fumó un pucho y se tiró a la pileta y se ahogó sabiendo nadar? Ahora, O sea, ella cayó, sabía nadar, nos sabiendo nadar. enseñó a nadar a todos nosotros, No, vuelvo a repetir. Esto no cierra por ningún lado. Es una persona, aparte es muy difícil. ¿Cómo te tiras? Mirá, Antes de tirarte a la pileta, repasemos. preparas la escena. Zapatos que no usaba. Repasá el escenario. A ver, Nico, si podés ir marcando los elementos que fueron apareciendo al lado de la pileta. A ver, dale. Dale. Vamos punto por punto porque Contalo vos, ya Ana. son muchos Vamos. los problemas. Los elementos al lado de la pileta fueron el secador de piso Sí. Del baño, Del de tu baño mamá. de mi mamá. En el parque. en el parque. ¿Por qué? Aclaremos Pero, que en la autopsia tenía un golpe en la cabeza de 1 centímetro más o menos, que apareció en la autopsia, que no se lo hizo ella, o sea, un golpe en la cabeza de 1 centímetro. Aparece la escena... No esta. compatible con una caída en una pileta, No. por ejemplo. Aparte estaba con agua, convengamos que... Y no hay un golpe, no hay sangre en el borde de la pileta como No hay para sangre presumir en que se ningún cayó lugar. sola, golpeó y cayó, no. No. Un rasguño en el brazo. Bastante profundo. Marcas claramente de arrastre en el muslo y esta escena claramente armada, que es el secador de piso, el cigarrillo, una colita de pelo, los anteojos de lectura, acomodaditos, el par de zapatos que no usaba para el parque. Aparte todo muy acomodadito, muy... Todo Muy ordenado, Muy ordenado. prolijo. Lo que quisieron Claro. simular es que alguien se paró al costado de la pileta, se sacó los zapatos, se fumó un cigarrito y se tiró al agua. Claro, Exacto. pero la pregunta que nos hacemos es, mi mamá, era de noche, Sí. estaba en la cama. Mínimo el forense constata que la muerte es tipo 12 de la noche. Tipo 12 de la noche porque a las 11:30 habla por teléfono con Mariano. O sea que 11:30 estaba viva. Sí. Del día, Del día 31 de O enero. sea que se tendría que haber tirado después de las 11:30 de la noche. Sí. Después de hablar Una por mujer teléfono con él, que tenía la supuestamente. estufa prendida porque tenía frío. Perdón, pero aparte sabía nadar, digo, estamos olvidándonos un escenario. perfectamente. El cuerpo no tiene ingesta de nada, que no estaba dopada, no estaba o no salió nada todavía el informe de vísceras. A ver, informe de vísceras no hay, no se mandaron las vísceras a analizar. ¿Cómo no se mandaron? No, lo que está en La Plata en este momento es un hisopado que se le hizo abajo de las uñas, tanto a ella como a los propietarios de la casa. Sí. Solamente el hisopado y ahí la colilla colilla de del cigarrillo, cigarrillo. los elementos de ahí. Falta todavía la remera Sí. y La la remera sangre no está. que todavía no está. ¿Cómo es el tema de la sangre? Para. ¿Y adentro de las casas se hicieron pericias buscando rastros de sangre, por ejemplo, Tuvimos- cabellos? Claro, digo, ¿hubo alguna medida del fiscal tendiente, por lo menos, para descartar? Acá, Para insisto, no sospechar, se está, por lo menos. claro, no estamos diciendo que tiene que ver con esto, no hay forma de configurar una idea que el dueño de la propiedad tiene que ver, pero estamos contando elementos. Digo, en algún momento se hizo un allanamiento, se buscó, se requisó la propiedad del dueño, por lo menos se trató de chequear si entró un delincuente desde afuera cortando el perímetro, se buscaron alternativas criminales o siempre la causa planchó en la idea de que es una muerte natural, accidental, una caída al agua. No, se hicieron dos cosas A ver. en relación a lo que estás comentando. Una fue, en el momento que estábamos revisando, porque estaban los médicos forenses, un testigo y yo, la familia estaba un poco más alejada, pero que estábamos revisando, en ese momento el médico forense me dice, a mí en forma personal, me dice, esto es una muerte, estamos investigando como si fuese una muerte violenta. ¿Sí? Entonces vamos a tomar pruebas, lo que podamos levantar. Después de revisar el cuerpo, donde vemos las heridas, la remera rota, la dan vuelta para un lado para el otro, sacan fotografías, vamos a la casa. Y en la casa se puede determinar claramente, junto con el testigo y con los forenses, que mi mamá estaba para dormir y que estaba en el baño. Sí. Supuestamente ahí es donde empezó la situación, ¿no? Esa fue una revisión que hicimos. Después sí se hizo un allanamiento, que en este caso le tocó participar a Ana y a Mariano. ¿Y qué allanaron? La casa del propietario porque se determinó que faltaban elementos en la casa de mi mamá. Faltaba un segundo juego de llaves, estaba colgado en un clavito al lado de la puerta, donde tenemos testigos de que estaba colgado ahí.
ese juego de llave faltaba y faltaban otros elementos y entre ellos los anteojos Ray-Ban que usaba mi mamá. ¿Y dónde apareció todo eso? Perdón, las llaves esas que... había una llave que faltaba en la casa de mi mamá. Ella la tenía en un clavito al lado de la puerta. ¿Sí? Ella tenía dos juegos. Sí. Un juego era el de ella y otro juego lo usaba mi sobrino, el hijo de Ana. Cuando iba a la calle lo tenía colgado en un clavito al lado de la puerta. Esporádicamente se usaba ese juego de llaves. Claro, ese juego de llaves no faltaba cuando hacen el allanamiento del que participa Ana Laura. Sí, faltaba. Mi hijo es testigo, que ya está en la causa, es menor de edad, pero es testigo que esas llaves las tenía. Unos días antes él había ido a pasar un tiempo con mi mamá. Inclusive fue testigo En la causa. fue testigo del acoso. Que tuvo del acoso que tuvo con esta persona. ¿Nunca se les ocurrió denunciar el acoso? No. No. De hecho, lo que hicimos Pero nosotros... no quería tu mamá trató de atenuarlo, o sea, no les contó todo, les contó parte, le dijo, bueno, trato de arreglarme, se quería ir de la casa de ella. Claro, sí, sí. De hecho, nosotros le estábamos buscando ya una propiedad para que se mude porque estaba incómoda. Lo que no tomamos en ese momento fue la dimensión real. De que podía ser peligrosa. De que podía ser peligroso. O pensaron en una molestia. Claro, pensamos en una molestia, en que ella estaba incómoda porque había algunas actitudes que no le cerraban. Claro que mi hijo no nos contó todo lo que vio hasta que pasó lo de mi mamá, después. porque tenían un trato muy especial y mamá le había dicho que no nos cuente para no preocuparnos. Detalles de los acosos. Este hombre le hacía. Pero, ojo, yo quiero dejar algo claro. No es que estamos acusando a alguien. Está claro. Justamente lo que decimos es... Se están preguntando. Nos estamos preguntando, porque además, por algún motivo tenía miedo. Quieren respuestas. Queremos Básicamente, respuestas, quieren respuestas a sus dudas. Y no Queremos le cierra, respuesta, digamos. Queremos justicia, Sí. Queremos saber por qué hay un allanamiento positivo, queremos saber dónde está la sangre de mi mamá, que hace en 48 horas, 72 horas, está un análisis de toxicología. Pero se perdió la sangre, no entiendo. A ver, le sacaron sangre para ver... A ver, aclaremos. El fiscal, la fiscalía está trabajando ahora. Sí. Nos dijeron que tengamos paciencia, nos van a dar respuestas. El que estuvo ese día en el lugar del hecho no fue el fiscal, o sea, la fiscalía un ayudante. Fue el ayudante. Fue una ayudantía de Capilla del Señor. Y ahí nosotros nos surgen todavía más dudas. Tenemos muchas más dudas porque Pero eso suele pasar, Claro. Ana, el hecho, a ver, no siempre va el fiscal al lugar del hecho porque a veces en el mismo turno puede tener 4 o 5 eso hechos. está claro. Entonces manda al ayudante, sobre todo si el primer comunicado de la policía es una mujer murió ahogada, se cayó en la pileta, le ponen menos logística que si a la misma hora tienen un tiroteo con un muerto, un herido. Está claro. Ahora, está claro. lo que llama la atención es qué pasó con la sangre. Porque la sangre es medular para entender si ella estaba dopada, si la tiraron a la pileta, bajo la ingesta de algo o no. No hay dictamen acerca del estudio de la sangre, no aparece la sangre. Todavía no. Todavía no. Ni la sangre ni la remera. La remera tampoco. La remera todavía ¿Vos estás no. escuchando, Guille, estos Sí, datos? estoy anotando. ¿Por qué hacemos hincapié en eso? Porque la ayudantía de Capilla del Señor, que en ese momento fue la que actuó, después delegó el tema en la fiscalía que está actuando ahora, que es el fiscal Quiroga y el secretario Pérez, que están actuando ahora y están llevando adelante la causa y la investigación. Miren. Lo que actuó en primera instancia fue la ayudantía de Capilla del Señor. Y ellos fueron los que levantaron la remera, las pruebas, la sangre, y ahora no está. Esta persona estuvo casi 40 minutos con el dueño de la propiedad Hablando. antes de ver el cuerpo. Miren, anoté algunas cosas. A ver, dale, Guille, repasemos. Porque La vos por ahí familia tenía conocimientos de un supuesto acoso del vecino. Está bien que digamos supuesto porque son los dichos de la mujer que ya no pueden ser reconstruidos. 23:30 habla con uno de ellos, con uno de los hijos, y le dice que se va a ir a dormir. Sí. Sin embargo, después le avisan al otro día que se había tirado a la pileta después de las 11:30 de la noche, un día que se avecinaba una tormenta, una mujer que sabía nadar. Llovía y que tenía, a cántaros, y que ¿eh? tenía la estufa prendida porque tenía frío, ¿sí? Sí. La encuentran con la remera rota, con un golpe en la cabeza, con un rayón en uno de sus brazos, con los zapatos que nunca utilizaba para ir a una pileta, mucho Plantaditos menos para caminar al lado en el de la jardín, pileta. al lado de la pileta, pero fundamentalmente un cigarrillo. Mostrá de nuevo el cigarrillo, Ana. Un cigarrillo que estaba seco una noche, una madrugada, donde se desató una furiosa tormenta. ¿Por qué estaba seco el cigarrillo? ¿Por qué usó esos zapatos? ¿Por qué se tiró cuando tenía frío después de las 11:30 de la noche a una pileta?
Y ahí está el Son cigarrillo. preguntas, en Son realidad. preguntas. Son preguntas que nos seguramente hacemos. se las está haciendo el fiscal, ¿eh? Yo no dudo que el fiscal estas preguntas se las esté haciendo. Yo le pregunté a la Fiscalía General de Zárate y Campana y me dijeron, no, estamos investigando. Estamos hace 3 meses, me dicen, tratando de establecer si estamos en presencia de una muerte violenta o no. Me imagino que en ese camino la Fiscalía General y el fiscal de la causa están tratando de establecer qué fue lo que pasó. Pero son elementos de mínima llamativos. Sí, Ana, querías decir algo. No, solo mañana se cumplen 3 meses. Ah, justo mañana, claro. Mañana día se cumplen 1. 3 meses y Sí. la verdad que lo que queremos nosotros es justicia. Queremos que la persona que lo hizo esté presa, no que entre y salga. Porque estás Eso- convencida que la mataron. Sí, totalmente. Ustedes Eso no está- saben quién fue, No. pero están convencidos que la mataron, que esto está plantado, que es trucho el escenario. Sí, está solo dicho. una cosa, Ana, algo que nos llama también la atención. ¿Por qué un asesino entraría a una casa de una persona que tiene 65 años, que es mujer? No hay rastros de violencia sexual, ¿eh? No le roba nada. Eso te le iba a sa- preguntar, ¿no hay rastro de No fue que violada. haya No, habido no hubo abuso sexual. algún robo en la casa de tu No le faltaba mamá la o que plata, estuvieron estaba la buscando? No, Nada. ella muere Está todo bien. entre las 11:30 y las 3 de la En mañana. orden. No le roban nada, no hay violación, no sacan nada de la casa. No hay entrada de terceros. Hay un Claro, perimetraje no, es hecho que que dio que No está demostró que cortado. Claro, es que la pregunta que me hago, no pasa nada de eso, pero sin embargo la matan. Con todo lo que la evidencia que tenemos es evidente que fue un asesinato, hubo una pelea que fue un ¿Qué asesinato. dice Y el después monta una propietario? escena. Nada. ¿Dónde declaró, no declaró, no manifestó No, ninguna- el propietario no. No. ¿De Estamos qué estaba esperando. haciendo a la hora en la que tu mamá pierde la vida? Bueno, él O esa noche. dice que llegó, primero dijo que llegó a un horario, después dijo que llegó a otro horario, que no vio nada, que no escuchó nada. O sea que hay contradicciones de alguna Sí. manera. Sí, en sí, ese hay testimonio. hay contradicciones. bastantes. Bueno, vamos a seguir el tema. Yo les agradezco que hayan venido, vamos a seguir el tema de cerca. La verdad que es un misterio total esta muerte en la pileta. El caso me parece que merece la atención, estar atentos a todo esto, a lo Sí, sí, pericial. sí. Y para ¿no? que cada uno de esos puntos tenga una respuesta. Sí, que tenga una básicamente. respuesta. Tal vez mañana te dice, mira, no, la verdad... Capaz que hay una respuesta para todo. Claro, capaz hay una respuesta lógica. De acá no parece. No, Digo, y un todo lo que dato- acaba de contar Ana no cierra para pensar que es una muerte por caerse al agua. Y un dato Pero- no menor que aportan, que es lo de las marcas de arrastre, o sea, Sí, lo que sí. indicaría que tu mamá por ahí fue golpeada o por ahí hasta muerta de un golpe. Fuera del agua. Fuera del agua y después la arrojaron a la pileta. Sí. O por ahí Primero- estaba inconsciente, no sé Claro. qué habrá dado la autopsia, ¿no? Porque no hay solo que nosotros murió por decimos, ahogamiento. Sí. Claro. La Sí, policía pero en no- el lugar Estando inconsciente Pero no ingresa. inconsciente. No inconsciente. Fue la muerte, dice, es la causa de la muerte es asfixia por sumersión. Sí. Es una de las causas más difíciles de probar de asesinato. Claro. Pero todo lo que tiene esos casos que son asesinatos lo tiene mi mamá. O sea, las marcas de arrastre, Todos los golpes signos, en la decís vos. cabeza, Los todos los signos, signos, sí. Bueno, gracias. Así que- Gracias, Bueno, No, muchas gracias gracias a a ustedes. ustedes. Y ojalá, bueno, que llegue la justicia que están reclamando. Gracias. Muchas gracias. Gracias.